Muy buenos días, continuamos con el segundo de los bloques dentro de la Escuela de Familia que recordamos, empezamos la semana pasada, Escuela de Familia, dentro del programa Torredonjimeno ante las drogas, que este año de manera excepcional y por motivos que todos sabemos no se puede llevar a cabo con público, así que el Ayuntamiento ha decidido realizarlo a través de Radio Torredonjimeno. Estamos en directo y además se está grabando en vídeo para al día siguiente poder verlo a través de las redes sociales, tanto del Ayuntamiento como de Torredonjimeno ante las drogas. Marta Rodríguez, técnica de este programa y dinamizadora. Muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando hoy. Pues efectivamente vamos con la segunda tanda, ¿no? La segunda sesión de esta escuela de familia. Ya como informábamos la semana pasada al inicio de la primera sesión, el primer taller que tuvimos, por llamarlo de una manera más diferente. Estos temas que tratamos en esta escuela de familia vienen seleccionados, puesto que hemos pasado un cuestionario, recordamos que hemos pasado un cuestionario a la familia, un cuestionario online, y entre los temas más demandados encontramos que nos trae hoy aquí, que se titula ¿Cómo entender a mi hijo o hija adolescente? Cuando vimos, precisamente es que fue esa frase la que nos llegó al cuestionario, y estábamos reunidas Paqui, la trabajadora social del Centro de Salud, y yo organizando esta actividad, y al ver este título nos acordamos de Lorenzo Lendines, que hoy nos acompaña aquí, educador del equipo de tratamiento familiar de Alcaudete. Loren. Hemos dicho que Loren, pero te presento como tal, y ahora ya en un clima mucho más distendido. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. A vosotros. Y la verdad es que siempre está dispuesto a echarnos una mano en este sentido. Loren, ¿cómo entender a mi hijo o hija adolescente? ¿Qué hacemos? ¿De dónde debemos de partir para que los padres y las madres puedan llegar a entender a su hijo o hija cuando llega la etapa de la adolescencia? Pues yo entiendo que debemos de hacer una visión retrospectiva, ¿no? Y empezar desde la infancia. En la infancia pues tenemos unos estilos educativos, tenemos un legado que hemos recibido de nuestras madres y padres, y eso influye directamente en la educación posterior a nuestros hijos e hijas. Acércate un poco. Entonces, desde ese sentido, pues tenemos que ir partiendo, porque en definitiva, si empleamos un estilo educativo u otro, eso va a repercutir luego y va a incidir en que el adolescente sea una persona más segura y pueda alcanzar, pues esa madurez de adulto que toda persona espera, ¿no? Tenemos 3 estilos educativos predominantes a la hora de educar, de enseñar a nuestros hijos. ¿Hay alguno? No sé si deberíamos de acercar a las personas que nos están escuchando estos 3 estilos, porque habrá personas que sepan de lo que estamos hablando y otras que estén un poco perdidas en este sentido. ¿Qué 3 estilos educativos tenemos? Bueno, en realidad tenemos 4. El autoritario, el negligente, sobreprotector y el democrático, ¿no? Yo el sobreprotector lo relaciono un poco con el... Con el negligente, sí. Quizás, ¿no? Sí, porque, yo que trabajo con familia y tal, sí que hemos visto y hemos detectado que desde hace mucho tiempo, pues, tanto el negligente como el sobreprotector son los estilos que más se estiran ahora. Y yo creo que puede ser debido al estado de bienestar en el que nos encontramos, porque realmente cuando empezamos a trabajar con las familias, porque hay menores, adolescentes que presentan pues unas conductas disruptivas, etcétera, cuando empezamos a hacer nuestro estudio previo, una evaluación inicial, sí que detectamos en las madres y padres que el estilo o los estilos que más se relacionan o más se aproximan a esa historia es precisamente el negligente y el sobreprotector, ¿no? Estos estilos como autoritarios, negligentes, sobreprotector, lo que hacen es que repercuten en la personalidad de los menores. ¿Cómo? Pues que hacen niños pues que abandonan lo que es la... ¿cómo decirlo?
el tema del egocentrismo lo abandonan a partir de 15, 16, 17 años, y hay niños adultos que todavía siguen manteniéndose en ese egocentrismo. Niños con una autoestima baja, niños que presentan fracaso escolar, niños que presentan baja resistencia a la frustración. Entonces, estos estilos lo que propician y lo que provocan es eso. ¿Hacia dónde debemos partir? Pues hacia un estilo más democrático. Si tú me preguntaras si ese estilo democrático es el que se da en todas las familias, te diría que no, que es imposible, que en una familia que nuestro estado anímico siempre sea el que estamos siempre bien para escuchar, para atender a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque somos personas que tenemos dificultades, nuestros problemas personales, profesionales, etcétera, y a veces, sin darnos cuenta o siendo conscientes, pues lo vamos arrastrando a nuestras casas. Claro, pero sí es cierto que en las casas deberíamos de partir como adultos de, bueno, pues de esa base, de ese estilo democrático, y en función obviamente de lo que se esté negociando, de lo que se esté enseñando, de cómo se esté educando, pues habrá momentos puntuales incluso en el que no veamos necesario a lo mejor utilizar otro, pero quizás partir de ese democrático, ¿no? Que ese sea como... No voy a decir un porcentaje, ¿no? Pero en la mayoría de los casos se utilice ese. Y esos estilos educativos, ¿cómo pueden influir en esa adolescencia? Estabas hablando de que estamos moldeando esa personalidad, esa identidad del menor. ¿Qué más nos podrías decir al respecto? Hablábamos el otro día, perdona, es que se me ha venido ahora a la mente, hablábamos el otro día cuando estábamos un poco diseñando de lo que íbamos a hablar y demás. Me ponías un ejemplo que me parecía muy visual y quería que lo compartieras aquí, que era el del tobogán, hablando de la sobreprotección. Claro. Bueno, pues cuando hablamos de que tenemos nuestros hijos que están en un parque infantil y necesitan, bueno, pues tener experiencias, adquirir experiencias por sí solos. Vemos como nuestros mayores, nuestros padres, nuestras madres se suben en el tobogán con nosotros y en cierto modo se tiran desde el tobogán con el chiquillo y piensan que todo está muy bien, ¿no? Realmente eso es un estilo de educativo sobreprotector, porque no permitimos que nuestros hijos adquieran esa experiencia, y son experiencias vitales, son experiencias que determinan pues que el niño tenga un autoconcepto de sí mismo, que se enfrenten a retos, y eso está muy vinculado luego al tema de adolescencia. Nosotros pretendemos que nuestros hijos o hijas tengan una personalidad en la que si tienen riesgo o pueden estar con un grupo de iguales que estén introduciéndose en adicciones, sepan decir no. Si queremos que nuestros hijos tengan una fortaleza, tenemos que empezar a pensar que tienen que ir adquiriendo ese tipo de experiencia, que tenemos que educar en valores, que tenemos que educar en un tipo de educación afectivo-sexual que permita discriminar, que el niño sea crítico, que sea autoexigente. Y eso está muy vinculado y muy relacionado con el mundo de la adolescencia. Yo preguntaría, si yo soy madre o padre y soy primerizo, o tengo varios hijos en edad escolar o preescolar, ¿yo estoy presente o estoy ausente en esa educación? ¿Quién está más presente, quién está más ausente? Si para mí como niño yo tiendo a imitar a mis padres, ¿cómo se relacionan entre ellos? ¿Qué tipo de educación estoy viendo? ¿Una educación ambivalente en la que mi madre y mi padre actúan como amigos míos? Porque muchas veces, por desgracia, vemos que cuando entrevistamos a madre y padre, dicen, no, es que yo soy colega de mi hijo. Bueno, si tú eres colega, ¿dónde está el padre? ¿Dónde está la claro, madre? es que eso me gustaría remarcarlo, porque además hay padres y madres que lo ven como algo bueno encima, decir, es que yo soy amigo porque es que me cuentan sus cosas. Claro, pero a ti te cuentan tu hijo sus cosas cuando existe una buena relación, cuando existe una escucha activa. Acuérdate de cuando, por ejemplo, el otro día estábamos tú y yo hablando que yo le ponía un ejemplo a ciertos padres, ¿no? Si yo hablo contigo y me doy la vuelta y me permití un poquito y te digo, bueno, cuéntame qué es lo que ha pasado. ¿Tú cómo te sentirías?
tú te sientes no escuchada porque realmente no hay una visualización, no estamos asintiendo, no nos estamos sintiendo bien. Y muchas veces eso ocurre con nuestro hijo. Nos están intentando contar algo y yo estoy limpiando, fregando, y no, hay que dejar las cosas y hay que atenderlos. ¿Por qué? Porque forma parte de la imitación, forma parte de la educación que yo estoy ofreciéndole a mi hijo, directa o indirectamente, forma parte de ese currículum oculto y eso es muy importante. Al final es dedicar un tiempo de calidad para tener un hijo de calidad en el presente, o sea, que lo estés formando en el presente ese hijo de calidad para que en el futuro sea así, Claro. ¿no? Y contribuir a que tenga un futuro pues enriquecedor y exitoso, al menos dar todo lo que está en nuestra mano. Claro. Y que cuando llega esa adolescencia no te tengas que plantear cómo puedo entenderle, sino que la cosa vaya sola. Que fluye. Porque ya desde la infancia has hecho ese trabajo. Exactamente. Entonces, el ejemplo que comentabas del tobogán es que lo veo tan visual porque yo creo que no somos conscientes con esos pequeños detalles que suceden día a día, no nos paramos a pensar si realmente estamos contribuyendo al bienestar del niño o de la niña o estamos haciendo algo mal. Quizás no estamos dejando que desarrolle esas capacidades, que entienda las consecuencias que puede tener, pues si se cae, cómo puede actuar. Es como cuando nos caemos, ¿no? Ay, que se ha caído, voy corriendo. No, se ha caído, déjalo que llore. Que se levante, no pasa nada. Que quizás ni llore siquiera. Y si llora es porque quizás que nosotros lo asustemos con nuestros gritos. Efectivamente. Entonces, al utilizar uno u otro estilo educativo, sí, ¿puede tener alguna repercusión en los padres y en las madres? Pues... Porque sabemos que los niños sí, ya lo estábamos hablando, pero en ti como padre o en una madre. Mira, yo hablo mucho de reeducación, porque aquí las madres y padres lo que necesitan es identificar qué estilo o estilos están utilizando en casa y en función de eso hacerle una devolución. Eso significa que hay que decirle, no para juzgar o prejuzgar, sino hay que indicarle que ese estilo o ese estilo educativo conllevan una serie de consecuencias, que son negativas para su hijo, que pueden proyectarlo a un mundo totalmente distinto al que desean para ellos. Entonces es muy necesario que en cierto modo ellos entiendan esto para fomentar ese cambio que se necesita para que ellos puedan modelar y moldear a su hijo de otra forma. Siempre se suele decir que la madre y padre somos madre y padre hasta que los niños cumplen 12, 13 años, que entran dentro de la pubertad, llaman a las puertas de la adolescencia, etcétera. Eso es incierto. Yo he sido hijo adolescente como vosotros. Bueno, vosotros sois muy jóvenes. Gracias, de la parte que nos toca. Pero sí que yo he necesitado directa o indirectamente a mis padres. Sí que la adolescencia lleva implícito pues una búsqueda de identidad personal, una búsqueda de encajar en el mundo adulto, una búsqueda de transgresión, pero también implica una necesidad de ser guiado y guiada. Y eso los padres tienen que entenderlo, y eso es muy importante. Entonces, es muy importante que exista una comunicación asertiva. Es importante, en principio, que entendamos que fuimos adolescentes y que no lo olvidemos nunca. Es importante, ¿no? Que pensemos en nuestra adolescencia y cuando nosotros éramos adolescentes, cómo era la relación con nuestros progenitores y cómo nos sentíamos y que nos hubiera gustado en ese momento y quizás trasladarlo al momento actual, que aunque no es el mismo, obviamente, porque la sociedad está muy condicionada por los cambios evolutivos que tenemos, pero quizás eso nos pueda ayudar un poco. Claro. Porque tendemos quizás a olvidar esa etapa nuestra y a entenderla como una hora. Entonces, vamos, me parece fundamental lo que hoy nos comentan, ¿no? Punto de inflexión. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, como a nosotros nos han enseñado, no somos capaces de hacerlo ahora? Es decir, antes teníamos una serie de normas, una serie de límites, y ahora, ¿qué cambios ves en la educación en la actualidad? Yo lo que creo ¿Lo ligabas al estado de bienestar sí, al principio? Yo entiendo eso, que
Hombre, habrá otros factores que podríamos también analizar, pero yo creo que en cierto modo este estado de bienestar que es necesario en el que nos encontramos, quizá que lo hayamos interpretado de una forma determinada y nos hayamos olvidado que realmente al ser madre y padre pues tenemos una serie de responsabilidades y corresponsabilidades con nuestros hijos e hijas. Si nosotros no dedicamos tiempo a la educación, una educación de cierta calidad, y tampoco hace falta grandes cosas, saber cómo comunicarnos bien, Escuchar. escuchar, una escucha activa, una escucha activa. Había un dibujo que estaba el niño hablando con el padre y el padre estaba con el móvil. Y le decía el niño, papi, escúchame. Y decía el padre, sí, sí, que te escucho. Y dice, no, pero escúchame con tu mirada. O sea, Mírame mírame y, y y me vamos a siento ya hablar, ¿no? atendido realmente. Entonces yo creo que esa influencia ha sido bastante negativa en cuanto a que yo sí, yo le voy a dar a mi hijo todo lo que necesite, mm, pero es que tu hijo no necesita nada material, tu hijo lo que te necesita a ti presencialmente, tu hijo necesita una educación guiada en el que la madre y el padre estén en consonancia, que no haya un tipo de educación en el que el padre diga una cosa y la madre lo contrario o viceversa. Porque si no, al final el niño se va a parentalizar o marentalizar. Y eso, al final, entramos en una instrumentalización que provoca ciertos conflictos, ¿no? Hablábamos el otro día también bueno, de cuando se juntaban entre amigos, porque sabemos que en la adolescencia Ujú. el grupo de iguales, el grupo de amigos y de amigas es, pues bueno, pues casi lo fundamental, ¿no? Ujú. Después Sí, volvemos a la familia, pero esa etapa se caracteriza por mis amigos son los que más me entienden, ¿no? Y me comentabas que entre ellos, pues hablaban de, ¿no ves mi madre o mi padre que sí, me ha dicho tal cosa? claro, Que al final eso es claro que positivo, sí, porque te están prestando atención. claro. Es que mira, hay una historia aquí que cuando nosotros como personas adultas comprendemos a nuestro hijo e hija, adolescente. Comprenderlo significa o no significa que no le pongamos límites. Comprenderlo significa que hacemos un ejercicio de empatía, nos ponemos en su lugar, recordamos nuestro mundo de adolescencia para que los menores entiendan que son entendidos. Y eso es muy importante. Otra historia está en el tema de qué expectativas nos generamos con respecto a nuestra hija e hijo. ¿Cómo queremos que nuestro hijo o hija sean? Y no es eso, es simplemente que el niño o niña tiene que ser como es. Y tiene Y que decidir lo nosotras que quiere ser. aceptarlo. Y evidentemente esto que parece tan fácil muchas veces choca y lo complicamos nosotros. Y lo que producimos, provocamos es el alejamiento de nuestro hijo cuando son adolescentes. Entonces, tenemos que saber adaptarnos al mundo que nos rodea, al mundo que rodea a nuestro hijo, para saber comprenderlo y saber orientarlo. Porque a fin de cuentas estamos hablando desde que nacen hasta que morimos nosotros como padres o madres en guiarlos correctamente. Y aquí no hay edad. Somos madre y padre hasta que nos morimos. Y nuestros hijos e hijas entienden eso perfectamente, si estamos presentes y no estamos ausentes dentro de esa educación. Pues Loren, importante además de la presencia, de estar en esa educación y de estar siempre, yo me lo llevo también un poco a mi terreno, que es el realizar, yo creo que la unión entre padre y madre con su hijo e hija está también en saber realizar actividades en conjunto. Muy importante. Las actividades en familia, por eso nosotros desde el programa apostamos mucho por ellas, porque es fundamental. Y sí es cierto que cuando lanzamos estas actividades en familia, nos llama la atención que vienen el alumnado de primaria. Y de repente pasamos a secundaria y es como, ¿dónde voy yo a apuntarme con mi padre, con mi madre a tal cosa, ¿no? El taller de cocina en familia que hemos sacado hace unos días
estaba pensado principalmente para secundaria, porque así o sea, cuando pasamos el cuestionario hace un par de años, nos lo valoraron muy positivamente, que las actividades en familia que a ellos les gustaban hacer era, por ejemplo, esa parte de las deportivas. Venga, va, pues lo sacamos. Y ahora de repente, no, es como que llegamos a la secundaria y que se pare el mundo, que yo voy por mi lado y mis padres van por otro. O como padre y madre. Mis hijos van por un lado porque ya es mayor, ¿no? Ya es mayor. Y yo creo que al final ese tiempo en familia es vital. Pero Y de ahí ligado a la claro, presencia que pero fíjate, decías. pero no es, yo estoy presente si yo estoy presente en la infancia, en la adolescencia, sigo presente, pero también tengo que respetar que Obviamente. mi hijo y mi hija quieran estar en un sitio o no. Yo lo que sí que quiero decir es que También sí, pienso que sale solo, ¿eh? claro, es que eso, además tú has dicho algo muy importante al principio y eso, que, que si la educación se lleva bien desde una base, pase la fase que pase, tu hija y tu hijo van a contar contigo. Evidentemente el grupo de iguales es muy importante, pero tu hijo está formalizando una personalidad, una identidad, que es lo que realmente esperamos y queremos, ¿no? Y deseamos. Pero para ello hay que tener presente que hay que dejarle hacer, que se equivoquen Eso te iba a decir, que se y que tengan equivoquen. la confianza como para decirte, oye, mira, he hecho esto y necesito que me eche un cable. Yo hablo desde una experiencia personal. Nosotros hemos trabajado con madres y padres que han sentido como perdían a sus niños y adolescentes de 12, 13, 14 años con ciertas dificultades. Y cuando hemos hecho un trabajo terapéutico con los padres en principio, los padres han propiciado el cambio en esos hijos. Y eso ha repercutido positivamente en el ambiente familiar. Porque los menores están deseando reencontrarse con sus padres. Están deseando. Lo que ocurre es que, bueno, hay siempre bloqueos, hay historias que hay que resolver previamente. Pero todo parte de los adultos. A nosotros nos llegan casos en los que siempre se identifica como paciente a los menores, a los adolescentes. Y cuando empezamos a escudriñar un poco sobre esta familia y hacer una evaluación, como te he dicho antes, realmente la historia parte de los padres y hay que tenerlo siempre presente. Al final no debemos olvidar que la familia, como presentábamos esta actividad, es uno de los principales agentes de socialización y, por supuesto, nuestro principal apoyo Claro. desde que nacemos. Entonces eso no debemos de perderlo y debemos de cuidarlo. En el momento que se decide ser padre y ser madre, a tope con eso, Sí, ¿no, sí, Loren? siempre. Bueno, pues no sé si quieres aportar algo más. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Ujú. Te agradezco tu presencia Muchas hoy gracias. aquí, que de verdad para mí ha sido un placer. Igualmente. Y bueno, nos vemos ya el próximo miércoles. Claro, desde aquí pues agradecer la presencia de los dos, Loren Lendines, que aquí en Radio Torrejón siempre hemos tenido con otros ámbitos, así que agradecemos tu presencia aquí Muchas hoy. gracias. Marta, a ti gracias, como siempre. Dentro de 7 días, nuevo bloque, Cómo educar en igualdad. Tendremos por aquí a Rosa Serrano, psicóloga del Centro de Información a la Mujer de Torredonjimeno. Esperemos a Efectivamente. todos los que nos están escuchando Además, que... un tema ligado también con Loren. Sí, Loren también sí, 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 está... sí. Esto es que va todo encadenado. La Sí, escuela de sí. familia este año va todos los temas encadenadísimos, uno detrás de otro y todos se retroalimentan. Entonces, fenomenal. Pues como decía, esperemos que estar cumpliendo el objetivo de esta escuela de familia en Radio Torredonjimeno, aunque no se pueda interactuar como estáis acostumbrados en otras ediciones, por lo menos que la gente que nos esté escuchando que pueda sacar conclusiones o que esté aportándole cositas para luego poder llevarlo a cabo de una manera práctica. Marta, dentro de una semanita volvemos a estar por aquí supuesto, contigo. muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Muchas Loren. gracias.